El que se enferme el líder de un país, pues siempre es motivo de preocupación. Por supuesto, aquí en este espacio tenemos la confianza en que por la atención que recibirá el presidente López Obrador, superará el COVID que ayer nos dijo que tenía. Pero bueno, pues aún así este tema en México y en cualquier parte del mundo pues genera preocupación y lleva a pues los interesados en la información en consultar los textos legales para saber qué sucedería si el presidente de la República estuviese en un momento dado pues sin condiciones para ejercer el cargo. ¿Qué dice la Constitución General de la República en este sentido? Vamos a preguntarlo, se lo vamos a preguntar a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pascal. Saludo a ti y a tu auditorio de Imagen Radio. Bueno, pues no hemos estado propiamente en una circunstancia así, aunque ha habido ocasiones en que presidentes de la República se han sometido a operaciones. Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución en el caso de que un presidente no pudiese seguir ejerciendo el cargo? Mira, Pascal, ya comentabas ahorita, el caso, por ejemplo, de Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, que ellos han estado en operaciones, pero quiero remontarme muy rápido al tema de Pascual Ortiz Rubio, Sí. porque, como recordarás, él tuvo un atentado el día que él toma posesión, le dieron un balazo en la mandíbula, Exactamente. estuvo convaleciente 2 meses, y 2 años Febrero después, de 1930, si mal no recuerdo. 5 de febrero exactamente, Pascal. Sí. Dos años después, 2 de septiembre de 1932, el Congreso acepta su renuncia por causa grave, que fue su estado de salud. Entonces ahí tenemos un antecedente, hace ya casi 100 años, pero tenemos ahí una referencia. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución? En el caso de que exista la falta absoluta del presidente de la República, de inmediato, quien debe de asumir el cargo por un plazo que no debe de exceder de 60 días será el titular de la Secretaría de Gobernación, quien va a asumir provisionalmente. Y dado que nos encontramos en los 4 últimos años del sexenio, entonces el Congreso de la Unión deberá de nombrar a un presidente con el carácter de sustituto. Esto será a través de una votación secreta por mayoría absoluta de votos en cada una de las cámaras del Congreso. Entonces, la Constitución nos da esa solución, que esperemos que no llegue el momento, porque como bien lo comentas, lo deseable es que el presidente de la República se recupere pronto. Cuando me dices que puede ejercer el cargo provisionalmente el titular, en este caso la titular de gobernación, por hasta 60 días, vamos a suponer que la convalecencia del mandatario excediera esos 60 días. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, la pregunta es interesante, pero aquí nada más tenemos que hacer una precisión. En el caso que la Secretaría de Gobernación asuma el cargo es porque hay una falta absoluta del Sí, falta presidente. absoluta. Así es, actualmente no es el caso, ni el presidente ha solicitado licencia para que pudiera ocupar el cargo la actual Secretaría de Gobernación. Sí. Ahora, si fuese el caso que el presidente solicite licencia o de que haya falta absoluta y se rebasen los 60 días, pues estaríamos en una gran discusión en temas constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución no dice qué es lo que debe de pasar, y dado que no dice, lo que yo pensaría e interpretaría sería que la Secretaría de Gobernación debe de dejar de continuar asumiendo provisionalmente la titularidad en el día 61. Y esto, estaríamos hablando que el Congreso tendría que apurarse para estar nombrando al presidente sustituto, no interino. Sería interino si la falta absoluta fuese en los 2 primeros años del sexenio, y el interino tiene la obligación de convocar a elecciones extraordinarias para elegir al presidente que debe de concluir el cargo de esos 6 años. Pero no es el caso del interino, estamos en este supuesto, en este escenario no deseado de un presidente sustituto. Ahora, ¿cómo se determina y quién determina la incapacidad para seguir ejerciendo sus funciones? Legalmente, ¿cómo se decide esto? La pregunta es muy interesante, Pascal, porque no hay un procedimiento que lo establezca, ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni ninguna otra ley.
estaríamos en una situación de verdad bastante delicada, considerando que el presidente de la República se encuentre en una situación que no pueda tomar decisiones y que no quiera solicitar licencia. O sea, de verdad estaríamos en una crisis constitucional en ese sentido, porque la secretaria de Gobernación, ella solamente va a poder coordinar las acciones de la Administración Pública Federal, esto siempre y cuando lo diga el presidente. Si el presidente no ha dicho nada, la secretaria de Gobernación no tiene más que cumplir con las atribuciones que establece la propia ley orgánica de la Administración Pública Federal. Sí, porque además estamos ante una enfermedad particular y yo vuelvo a insistir que todo lo que estamos hablando es hipotético y vuelvo a insistir en que no solo deseamos, sino creemos que el presidente superará sin problema esto. Pero bueno, en una situación hipotética hemos visto pues algunos pacientes que han estado ayer en Twitter, había un caso de un paciente que estuvo 5 meses en el hospital conectado a un respirador, estuvo 2 veces en coma y se recuperó de la enfermedad. Entonces, pues imaginemos una situación así, Francisco, en que esa persona a la que le pasó esto sea el presidente de la República, durante 5 meses no pueda ejercer el cargo, se recupera, regresa, digamos, a la vida normal, pero se encuentra con que él ya no es el presidente de la República. Exactamente, pues de hecho, en ese escenario hipotético, pues eso sería lo que sucedería, porque en el caso de que el Congreso de la Unión estuviera constatando que hay una falta absoluta del presidente por una razón en ese escenario hipotético, entonces, pues ni modo, ya el presidente sustituto es quien va a concluir el cargo, pero no podría regresar quien ya no es el presidente porque en su momento hubo una constatación del Congreso de la Unión de que hay una falta absoluta del presidente. Entonces hay, digamos, legalmente dos lagunas o dos dudas. ¿Qué hacer si esa incapacidad rebasa los 60 días? Y también cómo decidir legalmente la incapacidad del presidente. Exactamente, Pascual, tal cual, puntualmente así lo has dicho. Bueno, pues gracias, Francisco, por aclararnos estas dudas legales. Eres muy amable. De nada, Pascal, buen día y a cuidarnos todos. Gracias, a cuidarnos todos, efectivamente. Francisco Burgó es abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho Constitucional de la UNAM.